reflexionar sobre cuál debía ser la persona que estuviera vinculada al Ateneo, y no solamente al Ateneo, sino a la programación que tenemos por delante, rápidamente pues se puso sobre la mesa el nombre de Natibel Preciado. Desde mi punto de vista, y seguro que ustedes están de acuerdo con eso, Natibel es una de las periodistas más rigurosas que tenemos en la actualidad. Entre muchos motivos, podemos enumerar muchos motivos, pero el principal es que nunca se ha casado con ningún medio ni ha seguido una tendencia ideológica, es decir, sigue lo que debe ser el periodismo, una vocación y una profesión independientes. El motivo por el cual ella está aquí es para hablar sobre esos 40 años de la Constitución desde una perspectiva periodística, es decir, cuál fue no solamente el testimonio de los acontecimientos que la transición, ¿no?, el pistoletazo de salida que fue la Constitución, sino también cuál fue el papel que el propio periodismo jugó durante esa transición. Yo quiero recomendar, se lo he visto que está sobre la mesa, quiero aprovechar para recomendar un libro que ella sacó en 2016, si no me equivoco, que es Hagamos Memoria, políticos y periodistas de la transición a nuestros días. A mí es uno de los libros que más me entusiasmó porque, bueno, yo soy, digamos, una generación hija, ¿no? Nací durante la transición, y es verdad que en ocasiones el relato pues no se cuenta como se debe, ¿no?, como se debiera. Y es verdad que Natibel además hace algo muy interesante en este libro, que es contarle la transición a un joven politólogo, ¿no? Esta generación joven que lo que hace es rechazar o poner en duda, desde mi punto de vista, algo tan importante como fue la transición, porque entre otras muchas cosas lo que nos trajo fue la libertad. Sin más, agradecerles nuevamente su presencia y le paso el micro a Victoria. Antes de dar la palabra a nuestra madrina, como digo, también Juan José va a decir unas palabras. Pues muchas gracias a la Ateneo por contar con nosotros, con el Centro Andaluz de las Letras, y gracias por esa sinergia entre la sociedad civil y las instituciones, que yo creo que lo que nos hace es cuidar ese pequeño huerto que llamamos libertad. Entre todos, gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí, y gracias a Natibel Preciado, no solo por estar aquí, sino por haber estado presente como periodista a lo largo de varias décadas, desde el posfranquismo, desde los últimos momentos del franquismo, en un diario mítico como fue el Diario de Madrid, en pesquisas que ella no lo sabe, pero que a mí me provocan bastante envidia casi, porque yo en aquella época era muy aficionado al boxeo, y ella hizo un libro sobre Cassius Clay y otro sobre José Legrand, que para mí era un mito casi infantil. Ella pasó por ABC, de ABC pasó compaginó con Interview, estuvo en Tiempo, en el grupo fundador de Tiempo, y claro, esto es historia con mayúsculas. Tiempo era Tiempo en el 82, el año en que se produce el cambio político con el PSOE, inmediatamente anterior a aquello que llamábamos el desencanto posterior, del que supongo que habrá ocasión de hablar. Ella participaba y participa en debates de televisión, desde Mira y Compañía, al Rojo Vivo, los desayunos de la Primera, hizo Radio Rubí del Olmo, y para colmo, yo estoy convencido de que debe tener un ejército de negros. Fue finalista del Planeta en 1999, de periodista, y fue ganador, y ganó el premio Fernando Lara de novela con Canta Solo para mí, que tuve una ocasión de coincidir en su presentación en Granada, creo recordar. Y además, en un año tan víspera de todo como fue el 91, creo recordar, publicó un libro sobre mujeres protagonistas de la historia, con entrevistas con mujeres que tenían mucho que contar en aquella época, a pesar de haber estado orillada en las fotos sepias de la historia. Habrá que hablar también de aquellas constituyentes, como nos recordaba Oliva Costa en su documental,
aquellas mujeres que participaron en el debate de la Constitución y que, sin embargo, escasa atención se le ha prestado, cuando entre otras estaba doña Dolores Ibarruri, la pasionalidad, todo un símbolo histórico con sus contraluces en el devenir español. Así que gracias, Nativer, por estar hoy aquí, sobre todo gracias por haber estado y por habernos contado la historia de cerca durante tanto tiempo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo no voy a ir a Málaga? Es impresionante de qué manera me reciben, cuántas veces he venido. Desde luego con Cristina me llaman siempre y siempre todo lo que me ofrece es apasionante. A Victoria la acabo de conocer, pero es un orgullo tener en el Ateneo una mujer presidiéndolo. Además es encantadora y estoy feliz de estar aquí. Juan Botella se sabe mi vida mucho mejor que yo. Hemos coincidido en muchos actos, hemos coincidido en muchas aficiones, no solo en esto del boxeo, sino sobre todo en Paco de Lucía, ¿verdad? En Paco de Lucía y en tantas otras cosas, pero bueno, estoy feliz de estar en Málaga, gracias además a la concejala de Cultura que ha venido en representación del alcalde, a quien agradezco muchísimo que me haya enviado un recuerdo con el que tengo muy buena relación porque pertenecía a esa etapa de la transición y se nota, eso es un sello que quedó en los políticos de la época y se nota que tenéis un buen alcalde porque procedía de aquello, ¿no? Y en efecto es un privilegio haber vivido tantas historias desde eso que llaman la fila cero o la primera línea de la historia de testigo, porque los periodistas somos testigos nada más y nada menos, porque es un papel privilegiado, pero no debemos confundir los términos y no debemos confundirnos de protagonismo. Vemos todo, lo contamos y ese es el periodismo, es lo mismo que tantas otras cosas, que la literatura es contarles a los demás lo que vemos. Yo he tenido la suerte de haber estado en la época de la Constitución y de haber vivido la transición muy de cerca. Todos los días iba al Congreso o al Senado y conocía a todos los personajes de la época, que la verdad es que son dignos en este momento de homenaje y de haber superado tantos y tantos problemas como hubo en aquella época. Solo decir, porque vamos a establecer un diálogo, que la transición parece que fue un montaje más o menos fácil, que estaba todo previsto, fue una trampa, lo que hablaba Cristina del libro del politólogo, que los jóvenes, como era yo en esa época, pues creen que todo es un apaño, que la culpa de todo la tenía la transición por no haber sido todo lo contundente, eficaz e incluso revolucionaria que ellos quisieran, pero en aquella época la transición, que se hizo todo lo que se pudo y un poquito más, obedecía un mandato ciudadano. Nadie no, había unos extremistas que estaban fuera de esos deseos, ¿no? Pero lo que quería todo el mundo fundamentalmente era que se hiciera una transición pacífica, que no hubiera violencia. Salíamos de una guerra civil donde los supervivientes estaban muy presentes en todo y de una dictadura de 40 años y que fue tan violenta que muchos lo podrán recordar. Entonces lo que pedían fundamentalmente los ciudadanos, la mayoría, casi todos los ciudadanos, era que se hiciera una transición pacífica. Para hacer una transición pacífica había que hacer muchos esfuerzos de comprensión, de consenso, de aceptar las posiciones de los otros, de ver aquellas cortes que eran grises y muy siniestras en la época, cómo se iban convirtiendo poco a poco lentamente en algo, en un proceso democrático y en traer la libertad a los españoles. En aquellas cortes, en aquel proceso muchos impacientaban. Yo era una de las que impacientaba, porque nos parecía que era todo lento, que era todo insuficiente, que el proceso tenía que ser mucho más rápido y más radical, pero no se pudo hacer. Y yo siempre digo, ya como conclusión de esta primera intervención, que todo lo que no se hizo en la transición, que quedó pendiente, quedaron muchas cosas pendientes, las reformas en
el mundo de la justicia, por supuesto en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y muchas otras cosas. Eso se tenía que haber hecho inmediatamente después, cuando la democracia se asentó en España. Y en esa época no se hizo lo que se tenía que hacer. Es decir, los males de la transición no son de los protagonistas de aquel momento, que hicieron todo lo que pudieron, en un entorno difícil, crispado, violento, sino que se tenía que haber hecho, se tenían que haber reformado los asuntos pendientes cuando la democracia estaba sentada, es decir, con los primeros gobiernos democráticos, cuando hubo alternancia en el poder, y tampoco se pudo hacer, y estamos arrastrándolo desde entonces. O sea, ya si quieres, luego si queréis, luego entramos en más detalles, pero todo lo que ahora queda pendiente está por ahí el niño, el mismo, es un personaje del momento, resulta que aquello lo venimos arrastrando desde entonces. Está el Valle de los Caídos, bueno, hay cosas insueltas que dicen, no hay prisa, ¿cómo que no hay prisa? Tenían que haber acabado en aquel momento, cuando después de un golpe militar, de un intento golpista, cuando se empezaron a sentar las cosas, y se fue dejando con una serie de circunstancias que ya analizaremos. Eso quería decir nada más. Cristina siempre se va porque hace mil cosas a la vez. Además trabaja, ¿no? Como decimos los activistas. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a continuar con este diálogo. Entonces, bueno, precisamente, ¿se me ven? Sí. Precisamente la primera pregunta que yo te iba a hacer un poco ya la has contestado, que era qué fue la transición y en la actualidad se pone en duda su veracidad y su eficacia y cuáles eran los protagonistas, pero bueno, en parte ya la has contestado. ¿O podríamos añadir algo más a eso? Pues podríamos añadir que realmente eso que he anunciado muy por encima, que parece que era un paseo tranquilo, pacífico, donde todo el mundo se ponía de acuerdo, tal. No, en aquella época lo que hubo es una violencia tremenda en las calles, atentados de ETA continuos, todo estaba al borde de la ruptura. Pensábamos que no iban, de repente se salían de la Constitución algún ponente y amenazaba con romper aquello. Es decir, se hizo con tal cantidad de dificultades que parece que se han olvidado. Había muertos en las calles, violencia de ETA y violencia de la extrema derecha. En las Cortes, los diputados tampoco es que fuera un camino de rosas aquello. Entonces se hizo con grandísimas dificultades y a pesar de eso se llegaron a acuerdos con alfileres, pero en el que todo el mundo, desde un Fraga, que era un Fraga, hasta incluso el Partido Comunista, que fue el que más puso de su parte en aquella época, cedieron parte de sus ideas, de sus principios, de sus esquemas y de su sectarismo para llegar a un acuerdo que era fundamental, que era conseguir que España fuera una democracia. Y siempre digo lo mismo, que hubiera libertad. Siempre explico lo de la libertad porque yo creo que es muy importante saber la sensación que teníamos de la necesidad de libertad. Libertad era, por supuesto, hacer lo primero una constitución, y cambiar la legislación y otorgar derechos a quienes no los tenían y muchas otras cosas. Pero la libertad era una sensación muy cercana. En la época del franquismo es evidente que no había libertad y aunque muchos estuvieran en la vanguardia o en la retaguardia, la libertad afectaba a todo el mundo por igual, excepto a los que disfrutaban de la dictadura, que también eran una minoría. Los privilegiados de la dictadura eran una minoría. Pero el resto de los ciudadanos vivían sin libertad, que eso quiere decir pues, que no podían reunirse con quien querían, no podían leer lo que querían, no podían escuchar la música que querían, no podían decir lo que pensaban, no podían hacer nada, unos a riesgo de jugarse la vida, otros simplemente de jugarse algo menos importante, pero que también se podían jugar muchas cosas, jugar el trabajo, jugar la marginación, jugar la prisión, jugar un proceso, en fin, si tú, siempre pongo de ejemplo, si tú dabas una fiesta en tu casa, por tu cumpleaños, te reunías a más de 6 personas, pues lo normal es que no pasara nada, pero si por
ejemplo, un vecino protestaba, venía la policía y te podía detener por las buenas, porque decía que no tenías autorización para reunirte. O si ibas a un concierto, pues se podía suspender y podía haber una carga de la policía, de los grises que llamábamos entonces, y podías terminar en comisaría. Es decir, esa sensación de falta de libertad, de la arbitrariedad que supone la dictadura, no es que haya leyes estrictas, que las hay, sino que todo es arbitrario, todo está en función del deseo del dictador o de quienes le acompañan. Esa sensación de conquistar la libertad, es decir, de leer un libro de poemas de Miguel Hernández con naturalidad, sin tenerlo forrado o sin pedirlo en una librería en la trastienda, o de ver una película y no irte a París o a Perpiñán a ver cualquier película de aquellas de la transición, o de ir a un concierto y tener la seguridad de que nadie iba a interrumpirlo, la autoridad competente, o de reunirte con gente, o de decir lo que pensaras, lo que piensas, pues todo eso era un fin superior que hizo que la gente, que la mayoría de los que participaron en el proceso, renunciaran a sus intereses, sus pequeños intereses sectarios. Eso, lamentablemente, no se ha vuelto a producir desde aquella época. Natibel apunta de los muertos en la transición, no solo hubo muertos, hubo heridos, hubo palizas. Los datos son escalofriantes. En el periodo de la transición se contabilizan 600 muertes, en su mayoría a manos de ETA o de Grapo, pero hubo 188 personas asesinadas por grupos paramilitares, grupos fascistas, incluso por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí en Málaga, todos recordamos el caso de Manuel José García Caparrós el 4 de diciembre de 1977, un asesinato que sigue impune. Y había otro factor importante, que era el ruido de sables, que eso a veces también se olvida. No solo hubo ruido de sables en la sala de bandera de los cuarteles hasta 1981, incluso se habla que con posterioridad, antes del ingreso de España en la OTAN y ya con el en el gobierno, hubo otros dos intentos. Esto suele olvidarse, como suele olvidarse que el dictador murió en la cama. Ahora, al igual que parece que hubo overbooking en los hoteles del mayo de 68 en París, todo el mundo estaba en la clandestinidad antifranquista, y eso no era tampoco cierto. Había una querencia por las libertades, pero había una mayoría silenciosa. Toda esta ensalada dio como resultado lo que vio. Sí, yo siempre digo que el dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Porque yo creo que ya muchas personas lo defienden, que la transición se hizo gracias a los deseos de los ciudadanos, a la presión de la calle, a los esfuerzos y a las manifestaciones y a muchas otras cosas que hicieron desde los curas obreros hasta los sindicalistas, los abogados laboralistas, los universitarios, la gente de la calle. La presión que se ejercía por parte de los ciudadanos es lo que hizo de una manera más fehaciente que los políticos de la época se dieran cuenta de que no había marcha atrás. Siempre se pone, bueno, se tiende a decir pues que hay pizarras donde todo está programado, que hay políticos que tienen una visión muy clara del futuro y entonces programan una serie de procesos para llegar a un fin. Yo creo que no, que todo se fue improvisando en función de las presiones de todo tipo que había, económicas también, por supuesto, pero vamos, la transición no se la inventó Torcuato Fernández Miranda, ni el Rey, ni Alfonso Guerra en la pizarra de Suresnes, no, eso fue paso a paso, se fue haciendo en función de las exigencias de los ciudadanos que iban presionando y se iban jugando la vida, muchos, como acaba de decir Juanjo, ¿no? 188 asesinados en la calle, aparte de ETA y aparte de todo lo demás. Entonces, lo que había en la época era el ruido de sables, pero sobre todo la sensación de que había lo que llamábamos entonces los poderes fácticos,
que mandaban en la sombra y que eran temibles porque podían provocar un retroceso, podían provocar no solamente los militares, sino pues, los poderes económicos o la Iglesia, excepto con excepciones de Trancón y algunos otros curas, los curas obreros que también se evaporaron en aquella época, pero los poderes fácticos mandaban mucho y había que acabar con ellos, pero tenían como es natural, tenían el poder y tenían la fuerza. Entonces había que ir sorteando todos esos obstáculos para ir adoptando medidas complicadas, muy complejas. Y bueno, pues gracias a que todos hicieron concesiones y que todos hicimos una labor, periodistas, los políticos y, como he dicho, todos los que he citado anteriormente, se pudo sortear el peligro que suponía un retroceso y lo vimos muchas veces. Vimos que estábamos al borde de la ruptura otra vez y de volver al pasado, no sé con qué tiempo hubiera durado ese retroceso, pero estuvimos al borde de que los militares dieran un zapatazo en la mesa o un cañonazo en cualquier lado y que todo volviera al pasado. El rey tuvo también una transición, él mismo, ¿no? El propio Adolfo Suárez. Yo siempre digo que la figura de Suárez a mí me resulta muy curiosa porque cuando llegó al poder, lo que quería era el poder, como cualquier político, y sobre todo él, hizo todo lo posible por arrimarse o por pasar por determinadas pruebas para acceder al poder. Y cuando llegó al poder, yo interpreto, no lo sé si muchos más, pero que fue consciente de lo que tenía entre manos y fue convirtiéndose a la democracia de una manera fehaciente. Cuando llegó no tenía unas convicciones tan claras como las que tuvo al final. Incluso llegó a dimitir, dimitió por voluntad propia, y es cierto que estaba abandonado por todos, por el primero, por el rey, por su propio partido. Todos los que estaban en la OCDE le tendían trampas y estaban tratando de marginarlo. Por absolutamente todo el mundo le había dado la espalda y él pensó que si se iba podía evitar, por ejemplo, el golpe militar, y cedió y se fue de una manera que yo interpreto generosa. O sea, ha sido uno de los políticos que ha evolucionado en el poder para bien. Es una interpretación muy personal, pero creo que es muy cierta y que comparto con algunos historiadores. Centrándonos en la Constitución, decía yo al principio que el país ha evolucionado mucho y ha cambiado mucho desde aquel 1978 hasta este 2018. Entonces, la pregunta que te lanzo es: ¿qué aportó la Constitución a España en 1978 y qué aporta en 2018? Bueno, la principal aportación de aquella Constitución hecha a retales y con algunos títulos como el octavo, pues hecho de mala manera y con algunos defectos, lo más importante que ha aportado ha sido la duración en el tiempo, es decir, la garantía de que esto ha sido una democracia durante 40 años. Eso es un hecho incontestable. Y eso ha sido gracias a la Constitución. ¿Que había que haberla reformado? Pues sí, yo soy partidaria, o muchos somos partidarios, de que todas las cosas, insisto, que en ese momento se hicieron como buenamente se pudo o malamente se pudo, pues teníamos que haber ido reformándola, ¿no? Lo que pasa es que el peligro, eso que todo el mundo hablaba de abrir el melón, nunca se sabía dónde se iba a llegar, fundamentalmente por el tema de la monarquía, ¿no? Porque todo el mundo tiene un miedo atroz a que haya en eso un enfrentamiento, o que lo hubiera en su momento, ¿no? Pero yo creo que el principal valor que aportó fue el garantizar una democracia durante 40 años. Hubo en la Constitución, sobre todo en el proceso constituyente, que fue más largo de lo que parece, porque claro, tendríamos que hablar también de la Ley de Reforma Política del 76, de alguna manera fue un pulso entre lo que era la Plata y el germen de la UCD, Adolfo Suárez, un pulso que ahí sí me da la sensación que hubo algo de teatro, porque la Plata que apostaba en algunos de los partidos, la Plata era la plataforma democrática que se junta con la Junta Democrática, que eran las dos grandes convenciones de partidos que estaban en contra de la dictadura franquista. Dentro de ambas organizaciones había partidos
inicialmente partidario de la ruptura, es decir, no aceptar una transición liderada por Juan Carlos, que se perfilaba como el heredero del franquismo, una hoja de ruta en la que, según el testamento político de Franco, estaba todo atado y bien atado, y apostar por una ruptura democrática que sobreviviera a la República, etc. Y había otros partidos reformistas. El gran pulso fue el referéndum de diciembre del 76 de la Ley de Reforma Política, pero ya entonces los que vivimos aquello nos daba la sensación un poco como la guerra del Trillo, que se mataba poquito porque la oposición a aquel proceso se opuso, pero no con demasiadas ganas, porque en el fondo yo creo que pensaba que no iba a ser factible o iba a ser dolorosa una ruptura en aquel momento. De ahí al 78, con las presiones políticas, con el tema de la pena de muerte, que fue un debate importante en el proceso constituyente, etcétera, etcétera. Pero había en el fondo un cierto, en el talante de casi todos los actores constituyentes, incluso los sectores más reaccionarios, había un cierto talante progresista, entre comillas, si se compara con lo de hoy. Es decir, ahora la carga del neoliberalismo que hay hoy no había entonces, por lo menos no estaba tan explícita. ¿Tú piensas que si ahora se abre, como muchos decíamos, un proceso de reforma constitucional, el resultado puede ser, nos arriesgamos a que el resultado sea peor que el del 78 en aspectos que tienen que ver con el derecho al trabajo, la vivienda, garantía en materia de libertad? El imaginario de la sociedad ha cambiado, ahora somos en general más conservadores que éramos en aquel momento. Pues está también visto que yo lo único que corregiría de eso, vamos, desde mi punto de vista, es que en vez de decir que eran más progresistas, eran reformistas. Sí. Progresistas, yo creo que Fraga nunca fue progresista, fue reformista. Y algunos que hicieron la transición, incluso los que se hicieron el harakiri en aquellas cortes del harakiri, que no fue nada más que una labor, no fue que de repente vino el Espíritu Santo y vieron la luz, no, fue una labor de ir hablando con cada uno por parte de algunos protagonistas en segundo plano de la historia. Por ejemplo, fíjate, Miguel Primo de Rivera hizo una labor muy importante pues, con lo más reaccionario del franquismo que permanecía de los procuradores franquistas que estaban en aquellas cortes. Fue convencido Miguel Primo de Rivera, el sobrino de José Antonio, alcalde de Jerez, pues era muy amigo del rey, entonces le convencieron, bueno, a lo mejor no hizo falta convencerle, yo hablaba con él de esto muchas veces. Entonces él hizo una labor muy importante para convencer a los procuradores que votaran en contra de sí mismos, es decir, que se hicieran la harakiri en aquella ley de la reforma política. Y él, entre otros muchos, Torcuato Bona de Miranda, muchos otros, o sea que fue una labor muy sutil, no es una cosa que salió fácilmente, pero la ruptura en aquella época que había en la plataforma estaban desde miembros del Opus Dei, monárquicos, represaliados del franquismo pero de derechas, reformistas todos, es cierto, pero la ruptura, yo creo que todos, que algunos como Trevijano, fundamentalmente por cargarse la monarquía, lo defendían, hubiera sido, lo lógico es que no hubiera salido bien, por lo que he dicho antes, porque casi nadie quería más violencia y la ruptura hubiera sido violenta, evidentemente. Entonces la reforma pues tenía el camino bastante más fácil que cualquier provocación que hubiera sido el acabar con el rey. Al rey se le convenció por el camino, evidentemente. El rey no nació, yo creo que no estaba convencido de que la transición iba a ser, si iba a hacer la transición, iba a jugar ese papel cuando Franco le nombró sucesor a título de rey y todas aquellas cosas. En el año 69 estoy segura de que Juan Carlos estaba en otro mundo, ¿no? O sea que todo fue, pues, cuando me preguntan, a lo mejor lo comentamos, si eran mejor los políticos de antes que los de ahora, yo siempre digo que
los políticos y cualquier persona se pone a la altura de las circunstancias históricas que le toca vivir, y las circunstancias históricas de aquella época eran muy elevadas, es decir, había objetivos muy deseables, muy nobles, muy forzados por el